Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas CNN. En esta oportunidad vamos a abordar una situación preocupante que se dio a conocer a raíz de un estudio elaborado por la Universidad de la Frontera que da cuenta de la pérdida del lenguaje mapudungún. Estaría en riesgo la continuidad de este lenguaje debido a que no ha habido el incentivo suficiente para que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Uno de los puntos que da a conocer este estudio es que ya no habría hablantes menores a 40 años, ya no habría hablantes fluidos menores de 40 años de esta lengua. Y para poder abordar los desafíos que también giran en torno justamente a esta problemática, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro siguiente entrevistado. Él es Osvaldo Curaqueo, director del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de la Frontera, quienes ustedes ya pueden ver en su pantalla. Osvaldo, muchas gracias por este contacto con CNN Chile. Hola, ¿qué tal, Francisca? Un gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos. Primero, me gustaría que abordáramos la manera en la que se llevó a cabo este estudio. Tenemos entendido que se realizó en conjunto con otras universidades también. ¿Cómo se llevó, por ejemplo, a cabo la caracterización de las personas que participaron? Y en el fondo también, ¿cuál es la principal conclusión que ustedes dan a conocer a raíz de este estudio? Sí, bueno, fue un estudio bastante desafiante que tomó aproximadamente un año de trabajo, en donde participamos prácticamente más de 45 personas en distintos roles y que claramente se coordinaron desde acá de la Universidad de la Frontera. No obstante, participó equipo de la Universidad Católica del Norte, del Centro o del CIR, en este caso la Pontificia Universidad Católica, y otros académicas y académicos que fueron parte, pero también algunas organizaciones indígenas quienes nos colaboraron también en el proceso de validación y de preparación de este instrumento que permitió la medición, ¿no? Es un instrumento de carácter cuantitativo, es una encuesta de caracterización que abarca dos componentes, uno que es una encuesta de contexto y otra que es de competencias lingüísticas, que en específico mide básicamente lo que es vocabulario, comprensión y producción, que yo creo que son las tres aristas más relevantes y sobre la cual se desprenden las principales conclusiones. De hecho, tú en cierta medida ya dabas cuenta de algo, logramos identificar entre varios antecedentes perfiles de hablantes, que son 5 en total, de los cuales uno corresponde a monolingüe del castellano, es decir, aquel que tiene una muy baja o escasa competencia lingüística, que si bien conoce elementos básicos de un vocabulario, no así la capacidad de comprensión y producción, hasta llegar a las personas que son hablantes fluidos de la lengua, es decir, que toda la producción, comprensión, etcétera, se hace en la lengua y bajo las estructuras, eh, tiempos verbales, etcétera, que se puedan producir. Si bien efectivamente no identificamos en el estudio, que en este caso abarcó a las regiones del Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos, específicamente para el caso del Mapudungun, no identificamos dentro de la muestra hablantes menores de 40 años. También quiero plantear que eso es solamente en términos de lo que recoge el instrumento, no por la muestra en particular, Ujú, a sabiendas que efectivamente existen hablantes, y muchos de ellos fluidos menores a 40 años, no obstante no fueron pesquisados y ujú. están presentes, de hecho, en algunas de las organizaciones que de hecho se dedican y participan de estos procesos de revitalización lingüística, pero que en esta pesquisa no logramos identificar. Pero es un esfuerzo bastante grande, Ujú. importante, con un muestreo estadísticamente significativo para poder hacer este levantamiento, en donde claramente ratificamos una de las conclusiones que plantea UNESCO asociado a identificar una emergencia lingüística que Mm. se produce en lenguas minorizadas, y para este caso particularmente es el caso del mapudungun. Osvaldo, precisamente en relación a esta principal conclusión que también tú abordas ahí en detalle de la forma en que se llevó a cabo el estudio, también eres enfático en señalar que sí existen hablantes, pero que en la muestra no se recogieron, lo cual también ya da señales de que, si es que bien hay, son más bien escasos. Los Sí. factores que están detrás de esta situación, nos gustaría que nos pudieras explicar parte de los factores que ustedes también identificaron como ejemplo también de este estudio que se llevó a cabo. Mm. Sí, bueno, son múltiples factores. Hay unos que dan cuenta también de estudios anteriores en donde plantean que, y se corrobora, ¿no?, que la mayor vitalidad lingüística está presente en zona rural. Eso es algo que se ratifica y hay una mayor, por decirlo de alguna forma, heterogeneidad
diversidad también de estos perfiles de hablantes, principalmente en zona rural, no así en zona urbana. La edad, que en este caso edad promedio de los hablantes fluidos también bordea los 64, 65 años, que fue para el caso de esta medición, y eso es algo que corroboramos. Pero también hay otros factores que son relevantes, ¿no? Como la baja o una noción de baja utilidad de la lengua, que la lengua también se encuentra como una de las principales fuentes también de discriminación, que es histórica, que hemos asistido, yo diría, en las últimas décadas, y precisamente que es el proceso de pérdida, ¿no? Estamos hablando de los últimos 40, 50 años, donde se produce con mayor, eh, de manera mucho más marcada y más sostenida la pérdida y la transmisión generacional. Y yo creo que eso es algo clave y relevante de poner en énfasis, y hay una de las principales conclusiones, y que no es solamente este estudio, sino que también es manifestado por distintas organizaciones, también es un esfuerzo en el cual se encuentra en este momento UNESCO a través de la Declaración del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, y que es parte de este proceso, ¿no? O sea, este estudio se enmarca también en un Ujú. contexto, en este caso mandatado a través de la UCAI, que es la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, que nos permite también poder desarrollar este estudio en donde se plantea la necesidad de la concreción de una política lingüística cuyo mandato sean dos componentes centrales. Primero, la generación de nuevos hablantes, idealmente en primera infancia, y la recuperación también del estatus como la lengua de un pueblo vivo, que tiene distintos procesos que se desarrollan, y que la utilización de la lengua se dé en todos los espacios, que no quede reducido solamente a actividades protocolares, Claro. ceremoniales o lo que ocurre en alguna instancia. Y eso también son posibles estrategias, que son más bien recomendaciones del estudio, que corresponde a futuro hacerse cargo, pero yo creo que hay varios aspectos sobre los cuales podríamos ir profundizando en esa materia. Osvaldo, precisamente quería llevarte a ese punto, porque ya se plantea en gracias a este estudio, a los datos que se pudieron recoger, esta problemática, y también me imagino que parte de esas recomendaciones que tú mencionas vendrían siendo también una especie de un llamado más que una recomendación a estas alturas, porque hay una alerta en el fondo en relación a este tema, a esta problemática. ¿Cómo se debería abordar por parte, por ejemplo, de las entidades públicas? Acá hablamos de fomentar o incentivar, más bien enseñar esta lengua desde la primera infancia. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en algunos casos puede suceder que los niños se exponen a esta lengua, la aprenden quizás en una asignatura en particular, pero después nunca más también se vuelve a tocar. Lo mismo que tú decías, por ejemplo, los pueblos indígenas que quizás se mantienen hasta el día de hoy, llevan a cabo el uso de la lengua en rituales, en ceremonias, por ejemplo, pero no se hace uso de una forma más masiva, por ejemplo. ¿Cuál es, son parte de esas recomendaciones que ustedes entregan también, y el llamado que hacen para poder quizás actuar un poco más a tiempo, ¿no? No sé si bajo tu percepción aún se está a tiempo de poder revertir esta situación. Sí, voy a partir por esto último, ¿no? Yo creo que la respuesta tú la has indicado respecto a que sí, efectivamente estamos a tiempo. Yo creo que eso es importante. Yo creo que es importante en varios aspectos. El primero es que existen hablantes fluidos, y además existen particularidades y variantes territoriales que están presentes dependiendo de la zona territorial, y eso es muy, muy relevante y muy enriquecedor para la transmisión de una lengua. Lo segundo es un componente que tiene que ver con la diversidad de estos perfiles de hablantes que se encuentran principalmente en zona rural. Es decir, hay distintos niveles sobre los cuales se puede ir creciendo, ya sea en comprensión, en vocabulario o producción, o tal vez otras formas también que podamos generar como proceso transformador y de recuperación de la vitalidad lingüística. Pero yo diría que hay un eje central que tiene que ver con estos componentes más asociados a la cultura y la identidad. Es decir, hay una forma de expresión propia de los pueblos originarios con un conocimiento muy, muy específico, muy rico, que está ahí y que está vivo. Y yo creo que una emergencia y una situación preocupante, también visto como una oportunidad para poder recuperar. Por lo tanto, no estaríamos en condiciones de hablar de una lengua extinta, no Ujú. estaríamos en condiciones de decir que es algo que se ha perdido, sino que más bien tiene una posibilidad de recuperación. La experiencia internacional y comparada da cuenta también de que hay que focalizar los esfuerzos también en primera infancia, es decir, que sea entendido no como un proceso de educación intercultural bilingüe, sino que más bien como una lengua propia, es decir, que la revitalización apunta básicamente a recuperar y generar nuevos hablantes. Y ese foco debiese estar, si bien ya hay procesos que se desarrollan en distintos rangos o grupos etarios, debiese también focalizarse en primera infancia, pero como primera lengua. Es decir, la enseñanza del mapudún como primera lengua, en primera infancia, y posteriormente vendría lo bilingüe.
no así un proceso formativo intercultural bilingüe como es lo que ocurre en la actualidad. Sin embargo, para responder también a tu pregunta, nos parece que bajo ningún punto de vista hay que hacer borrón y cuenta nueva, sino que más bien fortalecer lo que ya existe, Ujú, dar cabida también a una mayor profundidad de los procesos formativos que existen ahora, pero también dar mucha más cabida, favorecer, promover, etcétera. También lo que están desarrollando distintas organizaciones que se encargan y se dedican a la revitalización lingüística a través de dos procesos que son fundamentales. Y ahí, Francisca, quisiera ser enfático respecto de la experiencia que hice. Están los programas de inmersión lingüística ujú, y por otro lado lo que son conocidos como nidos lingüísticos. Yo creo que ahí es donde hay que focalizar la atención. Hay un interés, y eso lo demuestra también el estudio, tanto desde las familias, desde las organizaciones y también los establecimientos educacionales y el Estado como tal, pero también hay que reconocer que esto no es una tarea solo o exclusiva del Estado o solo o exclusiva de la familia, sino que también de todos en conjunto y que yo creo que estamos en un escenario propicio para poder avanzar. Ya mencioné el tema del diseño de las lenguas, estamos al inicio de eso, pero hay organizaciones, hay personas que estamos en esos procesos que ya llevamos un tiempo trabajando. Yo creo ujú, que eso es algo que hay que fortalecer, hay que avanzar, no solamente en el mapudungún, sino que también en otras lenguas minorizadas, como ujú. mencionaba anteriormente. Yo creo que es una oportunidad cierta en la que estamos en el día de hoy y esto sin duda podría reforzar o apoyar la decisión en política pública. Nosotros con el estudio no necesariamente vamos a dar todas las indicaciones para el proceso de transmisión y enseñanza, pero sí esta alerta, ¿no? O sea, hay datos que permiten ratificar lo que se venía sospechando y que permita finalmente tomar decisiones. Y yo creo que eso es lo que principalmente como equipo y desde mi rol también ahora en este momento más como una vocería, poder dar cuenta de parte de las conclusiones que hemos llegado en este estudio. De todas maneras, además tú mencionas claramente acá en el mensaje que se entrega finalmente que la lengua no está extinta, pero sí está hecho este llamado de alerta para que en el fondo eso no suceda. O sea, ya hay datos evidentes de que hay una pérdida sustancial de terreno en el fondo del uso de esta lengua, por lo tanto no habría que esperar a que la situación sea un poco más grave para poder actuar, ¿no? Osvaldo Curaqueo, Sí. director del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias por este contacto y esta interesante conversación con CNN Chile. Sí, no, muchas gracias a ti, Francisca, y también dejarles invitados porque pronto estaremos también lanzando los resultados de la medición de estas características de lengua aymara, así que también invitadas e invitados a conocer. Así que muchas gracias por el espacio y un gusto saludarte. De todas maneras, gracias a ustedes. Ahí entonces queda también la invitación hecha para poner ojo a ese próximo informe que se va a dar a conocer y por supuesto también el llamado que hacía Osvaldo y parte de las personas que son parte del equipo investigador de la Universidad de la Frontera que llevaron a cabo este estudio y que dan cuenta de esta situación que es preocupante, ¿no? No está extinta la lengua mapudungún, pero el camino un poco se está yendo hacia ese lado. Aquí lo importante también es tomar esos datos que arroja este estudio para poder actuar a tiempo. Dejamos hasta acá esta edición de Entrevistas CNN. Por supuesto, yo los dejo invitados a que sigan en la compañía de nuestro canal y nosotros nos volvemos a encontrar en otra oportunidad con otra interesante conversación. Nos vemos. Chao, chao.